Hola, ¿qué tal amigos que nos miran en todas las plataformas digitales? Bienvenidos a su podcast Coffee Time. Hoy tengo a un invitado muy especial porque él, aparte de ser locutor, también tiene una faceta ahí de emprendedor. También recientemente miré que abrió un negocio de una librería y también vamos a hablar un poquito de muchísimas cosas que yo sé, tenía un poquito de inquietud y quería hablar bastante cositas con él. Él es Carlos Caído. ¿Cómo estamos, hermano? Gracias por tu tiempo, ¿viste, brother? No, y gracias por invitarme aquí. Un espacio, de verdad, voy a usar esta palabra que a veces no suena bien y que ya me metió en problema una vez, pero un espacio codiciado. Okay. O sea, un espacio que a mí me gusta mucho. Yo lo he estado viendo bastante. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Carlito. Sos locutor. O sea, ¿qué es Carlos Gallo, digamos, en sí? Locutor, conferencista. Mi mundo ha sido, yo lo englobo en esta palabra, comunicador. Ok. De hecho, mi carrera es la comunicación social. ¿Eso estudiaste? Eso estudié, pero me he dedicado más a la parte de la publicidad. Comencé haciendo locución noticiosa, control en radio, luego la producción de radio, luego locución comercial. He sido la voz de muchas marcas aquí en Nicaragua, gracias a Dios. Y actualmente estoy trabajando, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, mejor no voy a decir marcas, no vaya a ser. Pero sí para varias marcas del país. Por ahí he escuchado cuando ya vamos a entrar a ver la película en los cines. Ajá, exacto. No sé. Que la gente apague el celular ya para correcto, que se concentren en la película. ¿Y eso fue tu inicio? ¿Desde pequeño te da esto por ser comunicador, por ser elocuente y todas esas cosas? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. O sea, vos te recordás desde pequeño y la persona, tus amigos, digamos, tus primos, tu familia, miraban que decían, oye, Carlos tiene esto. Lo que sí que me gustaba la radio siempre. Yo tenía 4 años y andaba con un radio en el oído puesto para todas partes. Andaba en la casa ahí escuchando. Me maravillaba saber cómo era que habían hombrecitos hablando en la radio y casi destapaba alguna. Me preguntaba cómo podía estar Chayanne cantando una canción en una radio y también en otra. Yo decía, entonces, la radio me despertó la imaginación increíblemente. Sí, pasaba. Yo recuerdo a mi abuelita paterna gritarme, Carlito, te estoy llamando desde hace rato. Sí, con razón anda con la radio en la oreja pegada del chavalo. Entonces, era mi mundo. ¿Y qué influencia tenés ahí de pequeño? ¿Cuáles fueron tus influencias? Mi papá, porque él trabajó en radio desde que yo tengo uso de razón. Empezó trabajando como disc jockey de discotecas y esas cosas. Después se mudó al mundo de la radio. Tiene años mi papá de trabajar en radio. No como locutor, sí como productor, pero me vi influenciado porque, claro, siempre estaba visitándolo en su trabajo, entonces estaba yo siempre vinculado, escuchando locutores, escuchando música, escuchando formas de hacer radio, escuchando a periodistas, dar noticias. Y eso me fue formando el oído. ¿Y cómo crees vos de qué ha cambiado eso, Carlos, ahora? O sea, la forma en que se hacía radio antes, bro, no es la misma forma que se hace ahora. No es la misma forma, porque los medios han cambiado. Pues la tecnología ha abrumado la forma en que se hace radio. ¿Y eso qué es? ¿Para bien o para mal, se podría decir? Depende de cómo vos lo tomás. Porque, por ejemplo, yo conocía gente veterana de la radio de antes que no miraron bien el cambio, fueron renuentes al cambio de la tecnología y se quedaron, hermano. Ahora que de verdad esos memes que andan de los dinosaurios, eso sí le tocaba a esta gente, pues, porque decidieron aferrarse a lo que antes tenían, a las herramientas que tenían para hacer radio, no abrazaron la tecnología y muchos están fuera, pues. Pero también comprendo una parte, Carlos, mira, antes, digamos, la gente, digamos, de la vieja escuela, brother, los que hacían radio, o sea, tenían que tener una forma bien peculiar. O sea, vos escuchabas a alguien y vos sabías quién era, bro. O sea, y ahora te lo podría decir así, en cuanto a radios seculares, pues. O sea, todos tienen como un formato casi igual, todos hablan de la misma manera, todos tienen como un timbre de voz igual. Y esto lo he escuchado la otra vez. Yo andaba con mi esposa, bro, andábamos en el Oriental, y vos sabés que se ponen esa gente, los que se ponen como a estar anunciando, de hacer ¿cómo le dicen a eso en publicidad? Los que se ponen perifoneo. Perifoneo, sí, es que se ponen ahí, pues, digamos, activaciones le dicen ellos. Pero, entonces,
Oye, bro, y yo pasé, y yo para mí, que yo escuchaba a alguien de una radio, ¿verdad? De los que, hola, ¿qué tal? Que no sé qué cosa. O sea, era el mismo timbre de voz, la misma forma en que hacerlo. O sea, como que se volvió como un formato ya. Ujú. O sea, por lo menos lo he visto en las radios seculares, lo he escuchado bastante. Entonces, como que antes cada quien tenía como su forma de hacer las cosas y creo que eso lo hacía como más especial también. No sé Sí, si de hecho, fíjate que en los años 50 la radio en Nicaragua era escuela para toda América correcto. Central y el Caribe. Con decirte que habían cuadros dramáticos de gente muy respetada, que incluso algunos todavía viven Ujú. a la fecha. Y habían, mira, la radio era como la televisión o el cine de ahora, o el Ujú. Netflix de ahora, porque ahora hay series que te atrapan, hay novelas que atrapan a las personas. Antes eran las radionovelas. Ujú, ok. Y los actores de radionovela en aquel entonces, famosos en Nicaragua, equivalían a una superestrella, hermano. Porque no estaba el auge de la televisión, no estaba todo metida la tecnología. ¿Qué pasaba? Habían guionistas. No sé si vos escuchaste hablar de guionistas de telenovelas, ya telenovelas, Ujú. como la Delia Fiallos o guionistas de telenovelas brasileñas, que eran tipos que escribían Sí, guiones y decían, claro. estos guiones no van a ser grabados por actores de baja categoría, quiero los actores top. Ok. Entonces, ¿qué pasaba con los guionistas famosos de aquel entonces? Cubanos o españoles decían, estos guiones que los graben los actores de Nicaragua, porque eran Oh, buenísimos, buenísimos. José Di McConnell, que fue una voz, uff, yo pues, lógicamente no lo conocí, pues, pero conseguí a como pude grabaciones de él para escuchar esas voces, brother. Y las voces tanto de hombres como de mujeres que actuaban en la radio, vos los escuchás y vos decís, estos no son nicas. y creo que, o sea, eso tenía, brother, como un doble trabajo, pues, un decir, porque una cosa es que a veces, digamos, hoy por hoy, pues te atrapa lo audiovisual, ¿verdad? Ujú. Una buena producción, la colorización y Exacto. un montón de cosas, y a lo mejor la actuación no puede ser muy buena, pero, brother, la radio yo le tengo muchísimo respeto porque, o sea, está alguien del otro lado que está esforzándose de todas las maneras para atraparte y mantenerte ahí, ¿me entiendes? De que no te Sí, vaya, sí, no, sí. tiene que ser alguien que tenga bastante facilidad de palabra, elocuente y un montón de cosas más. Ahora, a llevarlo a la actuación todavía lo hace el doble, brother, porque tenés que Eran meter, que la actores. persona se tiene que imaginar cómo te la está pasando en ese De momento. hecho, no les gustaba que le llamaran locutores, sino que actores, porque en realidad es lo que eran, es lo que ellos hacían. O sea, su actuación era un nivel top, un nivel top. O sea, aquí la gente que sabe que vivió el tiempo de las radionovelas, lloraban con las radionovelas. No sé si te tocó vivir el tiempo de Marimar, el tiempo Ah, ok. de que eran los tiempos de los apagones. Y yo recuerdo que en mi barrio, los pocos que tenían televisión, entonces la sacaban cuando los apagones y otro se ofrecía pegar la batería de su carro para encender la tele Para y no ver. perdérsela. Nadie se quería perder un capítulo de esas novelas. Y eso eran Así temas de era. habla, brother. Así era el tiempo de la radionovela. Nadie se quería perder una famosa novela, se llamaba Calimán, por ejemplo, o El Derecho de Nacer, o cosas así, que la gente estaba pegada a la radio porque ya venía la radionovela y eran estrellas. O sea, miraban pasar a José Di McConnell y era ver pasar a un actor Y, top de hoy. y aunque no lo conocían, digamos, pues, porque lo que conocían era el nombre y tal vez Exacto. al escucharlo hablar, oye, sí, se podría, pero en persona, pues era otra cosa, pues lo podía ver Sí, pasar sí, por sí, ahí. exacto. No es como hoy, pues que ya la tecnología o las redes sociales ya evidenciaron el rostro de los que están detrás del micrófono, pero antes no. Tal vez eso también le daba como un poco de privacidad también al personaje, ¿no? A los Ujú. tiros, ¿verdad? Porque Y se cierta podían. mística que Ajá, mantenía el también, locutor. correcto, Entonces, cierta mística sí, le pasaba. Oye, sí. qué salvaje esa parte de que, digamos, los muchachos de ahora no pudieron ver ni pudieron saborear, digamos, esa parte como decís vos, de la mística, Sí. de poder escuchar otro tipo de formatos de narraciones y otro tipo de actores. O sea, hablando de ahora de los creadores de contenido, esos eran los creadores de contenido de ese tiempo, se Sí. podría decir. Sí, sí, sí. Y totalmente, claro, a lo que se percibe hoy, que con esta gente pues, que hace contenido, que amasa grandes comunidades de personas, brother, y se podría decir hasta cierto punto de influencia. ¿Cómo lo miras vos que miraste, que viviste, pues, digamos, esa transición de ese contenido anterior al Ujú. contenido que se hace hoy en cuanto a los personajes, pues, digamos? O sea, ese tipo de personajes que crean este contenido o estos actores,
eran gente que sí, digamos, influenciaban a los jóvenes de ese tiempo, querían ser como ellos, Sí. digamos, en buena onda, pues decirlo, por así decirlo, pues, porque miraba en ellos cosas buenas. Y hoy, vos sabes, las influencias que hay en todas estas redes sociales a veces no son cosas buenas lo que los muchachos reciben desde ahí. Sí, 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 yo creo que le han bajado el perfil a la radio. Okay. Mira, cuando yo empecé a trabajar en radio, lógicamente ya no existían los cuadros dramáticos de las radionovelas, pero sí conocía a mucha gente que hizo en un momento determinado. Por ejemplo, el profesor Julio César Sandoval, que era una eminencia, lo vi grabar algunos programas de radio, tenía programas que eran programas que llamaban a la intelectualidad del oyente. O sea, te exigía, o sea, no te obligaba a sentarte sin la necesidad imperiosa de aprender algo. O sea, oír al profesor Julio César Sandoval hacer un programa de radio no era como sentarte hoy y escuchar a un animador a presentar música de reggaetón o alguna cosa así, sino que era una cosa selecta, bonita, o sea, la radio te educaba. Yo creo que no quiero hablar mal de la radio de hoy, sin embargo, no puedo negar tampoco que se han perdido muchos valores. La radio se ha quedado solo con el tema del entretenimiento, en su mayoría. Pero la radio está para informar, educar y entretener. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de ellas han desechado el hecho de educar e informar. No todas, lógicamente, todavía hay radios que educan e informan, pero en su mayoría se han quedado con el tercer concepto, o sea, se han quedado con el entretenimiento nada más. Creo que es también válido, también por la es parte necesario. que solo, se puede decir que no vende lo demás. Pues la verdad es que si vos querés sacrificar la parte comercial por el resto, pues cada uno está en su derecho, ¿verdad? Pero sí sé que hay gente que al día de hoy siguen con sus radios educando. Por ejemplo, hay un programa, no sé si alguna vez lo escuchaste, que se llama Oigamos la Respuesta. O también la gente lo conoció como Escuela para Todos. Una radio donde la gente de cualquier parte del mundo envían preguntas sobre cualquier rama de la ciencia y los locutores que están ahí te responden cualquier tipo de pregunta. O sea, ese programa ha perdido increíblemente audiencia. ¿Por qué? Porque no vende, pero yo me quedo admirado de cómo esta gente ha permanecido en su formato hasta el día de hoy, educando a la gente. Y aún hay gente que le escribe y aún hay gente que le pregunta. Hay gente que prefiere no consultar en Google y preguntarle a ellos, que perfectamente lo podrían hacer así. Pero ellos siguen. ¿Por qué? Porque tienen una pasión, tienen un compromiso, tienen un propósito, un compromiso con la comunidad, saben para qué están puestos y han reconocido algo que yo pienso que a veces los medios no han reconocido. Los medios marcan en gran medida la conducta de la gente. Y entonces, hay un doble rol, porque a veces los medios no solamente marcan y condicionan la conducta de la gente, sino que al mismo tiempo reflejan la cultura general. La cultura. Y básicamente quería hablarte de eso porque, mira, te digo lo que te había dicho pues, anteriormente. Había un programa aquí no sé si todavía existe, pero cuando yo por lo menos estaba en la secundaria, había un programa que se transmitía creo que era como a las 5 de la mañana, un programa que reunía como a 5 locutores de radios seculares, pero era entretenimiento y vulgareo, bro, y todo, ¿no? Hay gente que sabe cómo se llama. Entonces, brother, era una cosa descomunal que la gente, yo iba en el bus para el colegio y el busero lo iban escuchando y llegaba al colegio y los chavales, oye, mira, ¿te escuchaste el programa? Eso era, todo el mundo lo consumía. Entonces, obviamente yo digo, claro, siempre el entretenimiento, tal vez el vulgareo, la cosa de esa, vende más que poner a alguien a enseñar o a instruir o a Pero depende, ¿qué vende? ¿Y digamos, quién lo compra? ¿Quién compra lo que venden? Correcto. Digamos, por lo menos a la empresa, vos sabes que los negocios lo que miran es la audiencia, pues. O sea, quieren anunciarse en un programa que lo vea bastante gente, porque ahí hay la mayor parte de capturar pues, a las personas y que ellos puedan, de que su negocio se pueda difundir y todas esas cosas. Creo que tiene que ver también por eso. Y dos, creo que también por la cultura que aquí no hay. Yo creo que en otros países sí hay más cultura de eso, de escuchar programas que sean más educativos,
más de historia y este tipo de cosas, le ponen más importancia a eso que a lo pues, podría decir, el entretenimiento. Sí, lo que pasa es que ahora tenés que diferenciar entre lo que es masivo, lo que llega a las masas, lo que es popular, lo que le gusta a las grandes mayorías. Pero yo te puedo decir algo, que un concepto que se cumple en muchas áreas de la vida, que no siempre lo que las masas piden es lo mejor. Es lo mejor, claro que sí. O sea, las masas pedían que crucificaran a Jesús. La gran mayoría pedía que crucificaran a Jesús. Entonces pregunta por qué es lo que piden las masas hoy. Salmo 2, dice la Biblia, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán príncipes, dice, contra su ungido y dirán, rompamos sus ligaduras, quitémonos estas ligaduras de muerte, ya no queremos saber nada de él. Y el rey del cielo se va a reír de ellos. Entonces, te menciono ese pasaje porque siempre cuando hablamos de masas, pensamos, donde va la mayoría quiere decir que ahí está bien. Entonces, con el tema de los medios, lo que consume la mayoría no siempre es lo mejor. Sí, claro que sí. Entonces, yo admiro a la gente que se queda no en su formato antiguo en cuanto a producción, porque hay herramientas ahora que te permiten innovar, hacer más vistoso tu audio, pero hablo de tu concepto, de tu producto, de lo que vendes. ¿Va a cambiar lo que vendes simplemente porque la gente está exigiendo otra cosa? Bueno, si quieres el billete, pues dale. O sea, si la gente te dice que tu podcast es muy aburrido porque tus temas son muy serios, te lleva un día a una bailarina de cabaret que te cuente sus secretos íntimos, cómo fueron sus primeras experiencias. O sea, va a cambiar tu concepto solo porque la mayoría te pide que quieren ese vulgareo. Entonces, depende de cada uno, ¿verdad? ¿Dónde quieres mantenerte? ¿Hasta dónde vas a sacrificar? O sea, ¿cuál es tu área de movimiento? Vos sos César. Vos tenés tu propio criterio, tu propia personalidad, tu propio esquema de valores, tu propia estructura moral, como vos sos y tu esposa. Entonces, vos tenés un rango aquí. Este es mi centro y yo me puedo mover hasta aquí perfectamente. Tengo mis pláticas distendidas, hablo, pero tengo una barrera que no cruzo, hermano. O sea, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo soy locutor comercial ya hace varios años. Y no te voy a decir esto como para halagarme yo, pero a veces he tenido que rechazar grabaciones porque no, o sea, me quedo con el pesar, ay señor, pero son $120 que me voy a perder para no poner mi voz para tal marca o tal producto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es un asunto mío, o sea, ya un esquema mío, una cosa que yo mismo no voy a violentar, un marco del que no me voy a salir por aumentar mis ventas. Entonces, ahí está el tema. Y a lo mejor el concepto de radio ahora se ha ido más a darle a las masas lo que quieren las masas y punto. Y eso, digamos, te puede crear tal vez algún problema o te ha creado algún problema con eso. Fíjate que no. De decir, pues, Carlos se les lanza, o Carlos es así, o Carlos no lo busques porque... No, hasta el momento no me ha dado ningún problema. O sea, tampoco me pasa todo el tiempo. Okay. Pero la última vez que me pasó fue en diciembre, de hecho. No, en noviembre. Casualmente un día esto estaba revisando unos chats y miré que en noviembre me mandaron un casting y me dijeron, tu voz fue aprobada en este casting para este producto. Y hablé con la persona, tampoco se lo dije muy pedante porque tampoco esa es la idea, sino que, mira, fulanita, discúlpame, pero yo entre mis conceptos personales principios tengo... y valores, exacto, mis principios y valores no. Tampoco voy a decir, mi religión no me lo permite. O sea, eso es escudarme detrás de la religión. No. Correcto. Yo, como persona, por mis principios, no grabo para este tipo de productos. No, tranquilo, Carlos, te comprendo. Gracias por decirme. Vamos a buscar otra opción. Entonces, listo. Pero seguí contando conmigo para otras cosas. Sí, no hay falla. Y de hecho, después me mandan otras grabaciones, otros productos, otras cosas. Carlos, ¿cómo es el gremio de ustedes? O sea, ¿cómo se vive eso con las personas que están en este medio? O sea, hay egoísmo, hay bastante competencia. Sí, tal? Competencia sí hay. O sea, pero hablo competencia ya de otro tipo, pues de que te quieran como derrochar el piso, cosas así. Aquí ha pasado eso. Por lo menos yo me rodeo de muchísimos locutores. La mayoría somos amigos y cada quien tiene trabajo, hermano, gracias a Dios. Sí. Yo la otra vez estuve hablando pues con unos muchachos y siempre se lo pregunto cuando me encuentro pues con alguien así que tiene una disciplina profesional y ha pasado por esto. Porque hay un problema que es como generalizado y se ha adaptado bastante, brother,
con los muchachos, con los que van a la universidad, se meten, estudian una carrera, brother, por no sé, digamos, voy a estudiar periodismo porque me gusta salir en la televisión, o me gustaría salir en la televisión, pero no es algo como que lo traigan, ¿me entendés? Como que sean, o sea, sé que eso se aprende también, pero también sé que hay cosas que vienen, ¿me entendés? Que como de niño vos puedes ver, digamos, a tu hijo y decir, oye, ese chavalito tiene una voz, parece que puede cantar. Entonces, y me he conocido a un par de estudiantes hablando pues de lo mismo, de periodismo. A uno de ellos le hice una vez una prueba fregando en la calle, anduvimos nosotros haciendo un trabajo pues así, entrevistando muchachos, y de tercer año de periodismo, brother. Y no fregué, es que me da pena decir un montón de cosas. O sea, lo que te pregunto es esto, para poder triunfar, digamos, en esta disciplina, uno tiene que tener ya la actitud, tener que saber a qué te vas metiendo, cómo lo tenés que asimilar, digamos. ¿Cuál es el consejo que vos le das, digamos, a alguien que quiere meterse a esto? Mira, la respuesta a esa pregunta es muy amplia, porque depende a qué quiera meterse exactamente. El mundo de la comunicación es muy amplio. Entonces, yo he tenido muchachos que quieren meterse directamente al mundo de la locución. Para meterte al mundo de la locución, no necesariamente tienes que ser periodista. Porque incluso aquí en Nicaragua, creo que hasta ahora se está implementando la clase de locución, la materia de locución en las carreras de comunicación. Antes no había. Antes no había. ¿Y cómo hacían ustedes? O sea, ¿lo tenías que en el terreno? Cuando yo estudié, no había la clase de locución. Después que yo me gradué, después de unos cuantos años, me llamaron de la universidad donde me gradué para que diera clases de locución. Yo dije, bendito Dios, porque por lo menos los chavalos que vienen ahorita, y supe que en otras universidades también tenían la clase de locución. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, en el caso de la locución específicamente, lo que necesitas no es tener una voz de superestrella. Yo no tengo una voz de superestrella, una voz así bien ronca y sonora. Necesitas simplemente conocer el tipo de voz que tenés y aprender a usarla y saber que tu voz es única y que no tiene que sonar parecida a otra para poder triunfar. Necesitas sacarle el máximo a tu propia voz, a tus características vocales, al color de tu voz y no tratar de imitar a otros, que es un error en el que la mayoría caemos. Pues yo caí en ese error mucho tiempo y fue mi peor etapa de locutor. Hasta que alguien me ayudó a descubrir mi propia voz y sacarle el jugo a mi característica de la voz. Ahí fue donde empecé de verdad a sentirme cómodo haciendo el trabajo. Eso en cuanto a la locución. No necesitas que te guste, por supuesto, claro. Que te apasione, que vos soñes con que tu voz comunique muchísimas cosas. Pues. Depende de cuál es tu mensaje, a quién querés llegar, si quieres ser locutor comercial, locutor de noticias, locutor de marcas, etcétera, ¿no? Si en cuanto a la comunicación, pues tienes que tener una pasión por comunicar, porque la gente te escuche. Ahora, eso no omite el miedo. Vos sabías que uno de los miedos más grandes, y esto está confirmado, lo puedes encontrar en artículos de la BBC, de la CNN, etcétera. Uno de los miedos más grandes del ser humano, después del miedo a morir, es el miedo a hablar en público. Y yo ahora digo, pero ¿cómo la gente puede tener miedo a eso? Pero cuando me analizo, yo también tenía ese miedo. O sea, yo era un tipo de chaval que cargaba costales de complejo por la forma en que yo había sido formado, criado, por mi etapa de adolescencia, etc. Y tuvieron que pasar cosas para que me empezara como a despabilar, como dicen. Y yo nunca pensé que siendo como era, llegaría a estar frente a un evento. Suponete, en alguna ocasión estuve dirigiendo eventos frente a unas 20,000 personas, por decir algo. Y con la emoción en la panza, con las maripositas en la panza, pero sin miedo. O sea, sin miedo, sino con esa adrenalina, esa emoción que te lleva a disfrutar lo que vas a hacer. Entonces, no quiere decir que no debes de tener miedo, pero si quieres ser comunicador, locutor, periodista, lo que sea, que te guste, tengas la vocación para comunicar, para ser buena gente. ¿Y te acordás por la primera vez que hablaste en público, así, digamos? En público. Ajá, digamos, la primera vez que hubo bastante gente ahí con ustedes, Carlos Calle. No pasó nada de eso. No, la primera vez, una de las cosas más chistosas que me pasaron en radio,
fue que hablar, por ejemplo, y no me había dado cuenta de que tenía el micrófono apagado. Y yo dando mi mejor discurso hasta que me llama el director de la radio. Carlito, y ese bache, oigo un silencio en la radio. Pero si era yo el que estaba hablando. Revisar si tenía el micrófono encendido o apagado. Estaba apagado. Estaba apagado. Y en la iglesia, que fue mi primera experiencia hablando frente a un público, no era un público masivo, eran unas 30 personas tal vez. Que para vos, digamos... Que para mí era multitudes. Sí, multitudes. Y cruzándome las palabras. Vamos a cantar primero esta canción y después la otra. Y cruzaba las letras de las canciones. Al final terminé con los ojos cerrados por el pánico escénico. Y ya cuando abrí los ojos ya estaba en una dirección opuesta a la congregación. Horrible. Pues, o sea, son cositas que te van formando y que son chistosas al final, pero que son parte de todo tu aprendizaje. Y tenés que pasar por ahí. Y es increíble algo que dijiste vos, o sea, que cuando alguien viene acarreando un montón de complejos, brother, o sea, de hablar en público, de simplemente interactuar con otra persona, ya no es ni hablar en público, sino solamente interactuar con alguien, encontrártelo y entablar una conversación larga, cuando venía acarreando un montón de cosas, más en la adolescencia, creo, por sus complejos de jóvenes, de adolescentes, porque te ves raro, por cualquier cosa, ¿verdad? Que te viene pasando desde niño. Y es increíble poder ver a alguien ya después hablando y decir, oye, toda la vida fuiste así, brother, vos, ¿verdad? O sea, es increíble, sí. ¿Verdad? ¿Cómo alguien puede evolucionar así? O sea, ¿a vos te costó bastante esto? Sí, hermano. Sí. Fíjate que, de hecho, a mí me empezó a gustar la radio porque, te dije, al inicio estoy vinculado con la radio desde hace muchos años, desde pequeño, por parte de mi papá, pues. Pero cuando quise trabajar en radio, como la radio donde trabajaba mi papá no era una radio cristiana, luego, bueno, yo me convertí al evangelio y quería trabajar en radio. Recuerdo que un líder de jóvenes de la iglesia, yo llegué al templo y ellos estaban como queriendo grabar una viñeta publicitaria para anunciar una kermés que la iglesia iba a realizar y ninguno de ellos podía. Y me dicen, intenta buscarlo, que estos chavalos no pueden. Entonces entro yo y gran kermés de la octava iglesia del Nazareno y que no sé cuánto. Improvisado luego, todo. Sí, no, tenían un papel ahí escrito, pero bueno, yo lo leí. Me dice el presidente de jóvenes de ese entonces, me dice, lo hiciste bien. Y no querés que te lleve a una radio. Te voy a presentar a unos amigos que tienen una radio. Y me llevó a una radio cristiana. Fue la primera vez que entré a una cabina de radio cristiana. Ya me quedó como el gusanito ese. Entonces, años después, una radio cristiana hizo una convocatoria para jóvenes que quisieran aprender a locutar, que le iban a enseñar. Entonces yo me fui. Si aquel dice que mi voz suena bien, entonces le voy a agarrar vara y me voy a ir. Entonces, a mí me gusta eso cuando alguien se acerca y te dice, o le dice a un joven, hiciste bien tal cosa. O sea, esas palabras de afirmación te van a marcar. Me marcaron las palabras de ese líder de jóvenes de aquel entonces. Yo agarré vara, digo, debo tener algo en la voz. Me fui y en esa radio me desengañaron. Me rechazaron. No, me dice, no, ni loco. O sea, me daban un papel para leer noticias y yo leyendo las noticias tipo CNN, según yo. Y no, para nada. Entonces me rechazaron una vez. Vuelven a hacer convocatoria varios meses después y vuelvo a ir, hermano. Me vuelven a dar el papel de noticia y vuelvo a grabar y me vuelven a rechazar. Hacen una tercera convocatoria y vuelvo a ir, bro. O sea, era una cosa... Era una cosa ya así. Ya, o sea, ya era necedad mía. Y vuelvo a ir con la esperanza de que la persona que hacía el casting fuera otra, pues. Y era la misma persona, o sea, ella me conocía. Otra vez, Carlos. Otra vez, así. En las últimas ocasiones yo llegaba y me ponía el papel de noticia aquí. Del otro lado del vidrio me decía, ahora sí a grabar. Y yo cuando bajaba el papel solo me quedaba viendo a la señora. Hola, Carlito. Hola, hermana. Y no te quiero cansar el cuento. 7 veces me rechazaron. 7 veces. Yo no sé por qué fui tan caradura a llegar a una 8ª vez, donde no sé si por pesar o por ya librémonos de este brother que no siga viniendo, me dijeron que sí. Completé la capacitación. Eso no era para que te dieran trabajo. Era para capacitarte, para que aprendieras. Terminé el periodo y después me dijeron, bueno, muchas gracias, que le vaya bien, no le prometimos trabajo y bueno. Pasó el tiempo, me desanimé, ya no voy a seguir trabajando en esto. Hasta que no recuerdo ni en qué año
fue que organizaron aquí en Nicaragua el Congreso Interamericano de Comunicadores, que se llama COICOM. Fui y eso me volvió a inspirar. Me fui a otra radio donde conocí al director y le dije, mira hermano, quiero trabajar en radio desde hace muchos años, las puertas se me han cerrado, pero recuerdo literalmente mis palabras, le dije, estoy cansado de soñar, quiero realizarlo. Y recuerdo literal las palabras que me dijo, me dice, mire Carlitos, en esta radio estamos pasando el Niágara en un taburete. No tenemos ni para pagar la luz, pero si vos querés aprender, ahí hay un locutor que te puede enseñar, venite todas las mañanas y ahí estate con él. Y así empecé, hermano. ¿Y qué edad tenía ahí? Tenía como unos 22 años. Ya. Entre los 17 y los 20 y pico son esas 7 veces que te digo que no, no, no y no. Lo que te quiero decir es que después fui a esa radio, me abrieron las puertas, trabajé con ellos 2 años y la radio que me había rechazado las 7 veces, me llamaron. Me dijeron, ahora sí tenemos un chance para usted. Lo hemos escuchado en la otra radio y ha crecido. Lo que aprendió aquí le ha resultado. Véngase para acá. Y no me lo dijeron 2 veces pues, porque yo soñaba con trabajar en esa radio. Y me fui a esa radio y cumplí el sueño. Tal vez por mi persistencia, pero principalmente por la misericordia y los planes de Dios pues, que tiene para llevarte de un lado a otro para su propósito, pues a final de cuentas. Pero mira, Carlos, o sea, yo di siempre, cuando escucho pues, cosas así como esa, hay una, como es que hay una trampa pues detrás de eso, te lo podría decir. Porque una cosa es de que las personas solo escuchan la persistencia, ¿verdad? La persistencia, tenés que ser persistente. Pero la trampa atrás de eso es de que obviamente tenés que prepararte, o sea, me imagino, ¿verdad? O sea, no es solo que voy a ir y voy a ir, sino que en ese tiempo o sea, te toca estudiar, te toca profesionalizarte un poco más, saber en qué estás fallando y un montón de cosas más. Y es como la parte que la gente a veces no entiende, ¿verdad? Que en todo es cierto, la persistencia es como digamos, también el 50% de lo que tenés que hacer, pero el otro 50% también es, tenés que estudiar, bro, tenés que meterte, que investigar, y eso aplica para todo en la vida, hasta donde lo he podido ver y lo he podido pues comprobar, de que sí la persistencia obviamente, o sea, puede ir 20 veces, 30 veces, pero siempre si llegaba igual, a lo mejor todavía estuviera ahí yendo todavía. Sí. ¿Me entiendes? Pero, seguro. O sea, lo que aprendiste y todo lo que el conocimiento que fuiste adquiriendo, creo que al final te llegó a dar. Exacto, sí, es que uno tiene que buscar el crecimiento. De hecho, cuando empecé simplemente como locutor, nada más. Después me fui interesando en la parte de producción radial, en aprender a hacer guiones, en aprender a crear, porque la creatividad en radio es primordial, a hacer noticieros, a crear jingles, o sea, a vestir una radio, como se dice en el argot de los productores radiales. Digamos, vestir la radio es la sonoridad de la radio. O sea, ¿cómo va a sonar esta radio? ¿Cuál va a ser su característica? ¿Cuál va a ser su público? ¿Cuáles van a ser sus logos? O sea, visualmente, vos conoces en diseño gráfico los logotipos que identifican una marca, pero hay logos sonoros. O sea, ¿cuál va a ser el logotipo sonoro de esta radio? Entonces, parir esas cosas, crear esas ideas, me apasionaba. Yo dije, cuando la gente no me voy a quedar, solo el nombre ya sepa de qué se trata. Exacto. No me voy a quedar solamente como un locutor. O sea, no tengo nada en contra de aquel que decide nacer en una radio detrás de un micrófono y morir ahí. Conozco mucha gente que lo ha decidido así. O sea, fueron locutores y no se interesaron en especializarse en otras áreas de la radio o de otros medios como la televisión, quedarse ahí y ahí terminar su carrera. En mi caso no fue así. O sea, me metí a todas las áreas de la radio, literalmente a todas las áreas de la radio. Incluso en algún momento de mi vida me contrataron una gente de El Salvador para viajar al interior del país. Pues, o sea, estamos hablando fuimos a Bilwi a capacitar a una gente de radio, a unos pescadores, para hacer un trabajo. Eran buzos artesanales para capacitarlos a ellos, para hacer un programa de radio dirigido a ese gremio. Entonces fuimos allá, trabajamos en consultorías que tenían que ver con medios de comunicación, con montar campañas de publicidad. Entonces yo creo que cuando estás en un medio, si amas el medio, te va a interesar buscar otras ramas
de ese mismo medio. O sea, imagínate que vos solo te interesara en estar aquí frente al micrófono, no, pero vos sabes que necesitas conocer la cámara, producir, editar después, cómo hacer, subirlo a la plataforma, saber cómo hacerlo. Entonces, diversificar el conocimiento es fundamental. Sí, o sea, te hace crecer, digamos. Sí. O sea, y de eso se trata. Imagínate, pues las empresas igual siempre buscan el crecimiento, siempre están buscando el talento nuevo. Y si uno, como decís vos, se queda con solo algo pues de lo que primordial o la base de lo que recibiste, bro, te quedas estancado y van a pasar los años y siempre vas a encontrar a alguien que va a estar por encima de vos y encima de vos. O sea, y no es malo, pues, como decimos, es respetar porque hay gente que le gusta solo estarse ahí, hay gente que seguro pues se siente muy bien porque es su pasión y todo, pero tenés que definir si está ahí porque es tu pasión o porque no quieres dejar tu zona de confort. Ah, correcto, sí, tu zona de confort. Sí. Que por lo general siempre es como el problema, pues, ese, que no le gusta moverse a la mayoría de las personas. Oye, que de esto, Carlos, digamos, ¿qué es lo que más te ha dejado la enseñanza de todo lo que has aprendido en cuanto a la locución y todo? ¿Cuál sería como por así decirlo, por poner una palabra o una frase, la filosofía de vida que has aprendido de esto? Mira, primero que el medio de comunicación es un servicio a la comunidad. Es decir, tenemos una gran responsabilidad todos los comunicadores porque, como te decía hace rato, los medios de comunicación marcan muchas veces la pauta de la cultura popular, de qué es lo que pide la gente. Yo te decía, un tema de doble vía, porque a veces los medios marcan la conducta de la gente o a veces la conducta de la gente o lo que pide la gente condiciona lo que el medio ofrece. Era lo que decíamos, la gente pide esto, pues démosle lo que la gente quiere. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo cuando estoy frente a un micrófono en cualquier tipo de plataforma? Tengo una responsabilidad en cuanto a lo que comunico. Okay. Hay un pasaje creo que es la segunda carta de Pedro, que dice el que tiene, me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, has recibido el don de hablar en público. Pues habla como que si Dios estuviera hablando a través de ti. Entonces, pasó algo curioso conmigo, porque fíjate que yo trabajé en radios cristianas, también en medios seculares, y cuando fui a los medios seculares, a veces la gente notaba que la comunicación era diferente, que le hablaba diferente a la gente. Y hice hace años, no sé, se me va ahorita como 13, 14 años, yo hacía un programa desde la cárcel, un programa de radio desde la cárcel. Y no era una radio cristiana, era una radio secular. Se me llevaban a la cárcel y yo hacía el programa ahí. Era el tiempo donde no había mucha tecnología. ¿Y cuál era la onda del programa? Que le llevábamos útiles, utensilios que los reos podían utilizar. Y también les facilitábamos comunicación telefónica con sus familiares. Por decirte algo, había gente de Managua presa en Estelí, por decirte algo, y los familiares aquí no sabían dónde estaban, lo daban por muerto, por desaparecido, y le hablábamos a los familiares, había una comunicación en vivo en el programa. Mami, estoy en Estelí, no me había comunicado con usted, pero ¿qué estás haciendo ahí? Estoy preso, mami, ¿por qué? ¿Por qué me agarraron por tal cosa, mamá? O sea, eso era una cosa emocionante. Los sistemas penitenciarios, como el director de la radio, si vos le querés hablar tu mensaje, háblale tu mensaje. Y no me lo habían dicho 2 veces. Yo medio programa me dedicaba a evangelizar a los presos. Entonces, y la gente lo reconocía y lo aceptaban. ¿Por qué? Porque has recibido el don de hablar en público, has recibido el don de hablar en radio, pues habla. O sea, donde sea que estés. Si sos cristiano, ¿no? Okay. Si tenés esa identidad, o sea, vos puedes hacer un programa aquí con Chayanne de Pocho Mil. Y el programa puede ser divertido, pero César Calero en esencia es cristiano y en algún momento, pues... Tienes que tirarla. O sea, es que sin buscarlo, vos no estás diciendo, al final lo evangelizo Chayanne para que ahora llegue a la iglesia. No, es que es tu esencia, pues. No podés esconder eso. Entonces, eso me pasaba a mí y una de las lecciones, volviendo a la pregunta que me hiciste, de la más grande enseñanza es que comunicar es una gran responsabilidad. O sea, por naturaleza, Dios es un Dios comunicador. La Biblia es la forma comunicacional de Dios para su pueblo. Pues.
Entonces nosotros somos gente que por naturaleza somos comunicadores, somos comunicativos, siempre estamos hablando. Entonces preguntémonos pues qué es lo que estamos hablando. Entonces para mí comunicar es una gran responsabilidad y tenemos que hacerlo de la mejor manera en que podamos. Sí. Hablando de eso también, Carlos, creo que una de las cosas que también como que se han obviado también en esto es la parte de los niños. O sea, el contenido, hablando no solamente en radio, sino en todo lo que se difunde, es recibido y ya no hay filtro. O sea, se reparte por igualitariamente. O sea, el contenido que puede ser para un mayor de 18 años, lo está recibiendo un niño de 5 o 16 años. Sí. Y lo tiene a la facilidad de la mano y es algo como que ya no lo puedes detener. O sea, ya no hay filtro, ya no hay algo que se pueda decir, oye, esto... Vos sabés, por lo menos yo cuando estaba pequeño, bro, habían programas ya a las 9 de la noche que ya, me acuerdo que me decían, mira, a dormir chiquito, porque ya, o estaban viendo una película, había escena, mira, esta película no la puedes ver porque es para mayores de 18 años. Entonces, creo que también, hablando de los jóvenes que van en esta carrera, no sé si en la universidad las personas que le imparten a las nuevas generaciones, a los nuevos comunicadores, hay esto de sembrarles a ellos de como filtrar algo con el mensaje que quieren dar. O sea, decirle, mira, cuando vayas a hablar, trata o el contenido que vaya a hacer, o lo que vayas a tratar de decir de una manera que pueda ser recibido orgánicamente, que sea para todos, y que pueda ser bien dicho, pues que no vaya ni a ofender, ni a tratar de dar un doble sentido, ni cosas así. No sé si entiendo pues lo que trato de decir después de que si todavía, si eso se da en la universidad, o vos cuando tenés tiempo, tratar de hacérselo pasar a los nuevos comunicadores o a la nueva gente que quiere meterse pues, a esto. Sí, es que mira, existe la ética del periodista o del comunicador, pero cada medio la marca de acuerdo a su conveniencia. Okay. Esa es la verdad. Y te voy a contar una anécdota. Ayer, bueno, yo trabajé como por 10 años con Don Otto de la Rocha, grabando sus cuentos de Lencho Catarrán. Empecé como musicalizador o ambientador de todos sus cuentos. Y en una ocasión, cuando uno de los actores se le fue y no quiso regresar, se llamaba Carlos también, me dijo, ¿no quiere probar usted, Carlito? Me dice Don Otto. Entonces yo le digo, está bien, Don Otto, probemos. Y empecé a hacer personajes. Le encantó la forma en que lo hacía. Y ya, bueno, fui creciendo en eso. Ayer, mi hijo de 7 años me dice, papi, ¿por qué si en esos cuentos de Don Otto decían malas palabras, ¿por qué vos aceptaste trabajar ahí? Me arrinconó, brother. Me arrinconó. Pero yo también me hice la pregunta. Pero luego reflexioné en algo. Cuando yo empecé a trabajar en estos cuentos, es cierto, como son cuentos populares, o sea, son cuentos regionales, entonces el campesino habla como habla. Yo le dije a mi hijo, bueno, en primer lugar, los personajes que yo hacía nunca dijeron una mala palabra. Y si la mala palabra estaba en el guión, yo la omitía. Y Don Otto me lo respetaba. Y no solo eso. Después que yo ya llevaba varios años haciendo personajes en los cuentos, y no solamente eso, sino compartiendo con Don Otto el evangelio, porque lo hacíamos, él mismo empezó a rechazar cualquier mala palabra que hubiera en los guiones para los cuentos. De hecho, una vez él nos reunió y dice, toda mala palabra que hay en los cuentos me la omiten ahí. Entonces ya los últimos cuentos que grabábamos, ya Aniceto no decía malas palabras. Ya los amigos de Aniceto, la Lupita, nadie decía malas palabras ahí. Y si a alguien se le zafaba o estaba en el guión, porque a veces los guionistas los metían ahí sin saber lo que nosotros ya lo interno habíamos hablado, lo omitían. Y en muchos de los cuentos últimos de Don Otto, él citaba textos bíblicos, ¿verdad? Decía, muchachos, estudien, honren a sus padres como dice la Biblia. Entonces ya empezaba él o sea, se veía una influencia, no quiero decir influencia mía, porque al final Dios es el que hace todas las cosas. Pero me ayudó tanto recordar eso a raíz de la pregunta de mi hijo, porque me arrinconó y tenía toda la razón. Todo esto para decirte que me decías del filtro que no tienen los medios y cómo captan las cosas nuestros niños.
como nosotros le hemos hablado a ellos, le hemos inyectado la palabra de Dios, le hemos enseñado lo que es bueno y lo que es malo, entonces mi hijo es capaz de diferenciar. ¿Por qué, si esto es malo, por qué aceptaste, papi? ¿Qué es lo que podemos hacer? No podemos evitar que nuestros niños estén expuestos a este tipo de cosas, pero sí podemos enseñarles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ellos son capaces de ver un canal de televisión, un programa de televisión y definir, papi, ¿por qué aquí están diciendo tú puedes ser lo que quieres ser si no es cierto? Si somos niños, no puedo ser otra cosa. Entonces, no podemos nosotros evitar, o sea, vivimos en un mundo que es como es. Sí. Y los podemos cuidar mientras son pequeños, pero van a volar y van a enfrentarse a lo que nosotros ya nos enfrentamos hoy. Solo podemos prepararlos, educarlos, no solamente con ética y moral, sino con la palabra de Dios principalmente. Sí. Entonces, a los comunicadores nos toca eso, pues de acuerdo a tu ética, decir, no voy a decir esto, en este horario, pues. O sea, supone que un locutor que no es cristiano, tranquilo. Pero si hay horarios que son donde podés intuir de que hay niños escuchando, entonces relájate y no te pases en el vocabulario. Entonces, yo tengo amigos que a veces lo hacen y saben que no tengo nada en contra de ellos y saben que a veces les he dicho, brother, no hombre, no diga esto porque un horario, una narración deportiva por decir algo, tranquilo hombre, hay niños que también están escuchando en el mundial, pues, o en el béisbol o en cualquier otro tipo de programa. Relax, pues entonces hay brothers que los toman con muy buena actitud y saben que es cierto, pues entonces siguen haciendo su trabajo. O sea, el privarte de una mala palabra no hace menos divertido tu programa. Lo hace mucho mejor y mucho más inclusivo para toda la familia. Por agarrar la palabra, inclusivo, que siempre piensan de que se trata en cuanto a sexo y todo eso, pero el lenguaje se refiere más que todo que sea más aceptable para todos, que lo puedan ver los niños y todos lo puedan. Y sí es muy importante eso porque, vos sabes, por frase o por alguna cosa de que en este caso el narrador lo diga, o sea, a ellos se les queda como grabado y piensan de que si la persona que yo veo, que yo escucho, lo dice, debe ser bueno. Entonces, exacto. Se lo toman para decir, si lo dice, se escucha bien, lo puedo decir. Sí, exacto. ¿Verdad? Como el poder que decís vos que tiene la persona que está detrás de un micrófono o detrás de una pantalla o todo eso para poder influir en las personas. Yo creo que en gran medida todos somos influencers. O sea, ahora que se utiliza mucho ese término, puede ser que tu rango de influencia sea menor o mayor, pero al final todos somos... Si yo no voy a influir a nadie, etcétera, como dice una amiga, no importa, pero tengo dos, una niña y un niño. Ya soy influencer. Soy influencer para ellos y eso es lo que de verdad me importa. ¿Cómo los voy a influir? Entonces, pensá así en todos los niños que te escuchan. O sea, si te gustaría, y le hablo a los comunicadores, pues claro, que de repente se pasan un poquito. Pensá en que te está escuchando tu hijo o tu hija. Pues si ya eso no te llega, pues, brother. Hay algunos que le hace gracia más bien de que Sí, exacto. Pero si de verdad querés que tus hijos sean expuestos a una cultura radial o comunicacional, pues porque ahora no es solamente la radio, ahora los influencers que están en las redes, en la televisión, etcétera. Pero creo que tenemos una gran responsabilidad que en la medida que la tomemos en serio, mira, vos tenés un canal de YouTube, otros tienen un canal de YouTube, dos que te sigan, brother, sobre ellos está influyendo. Sí. Cuida tus palabras. Sí. Bueno, Carlito, gracias, oíste. Fue un tiempo salvaje poder compartir con vos. Tal vez en otro tiempo hacemos otro capítulo. Ya para terminar, ¿cuáles son, digamos, como tus recomendaciones que das siempre que tenés tiempo de hablar con jóvenes? Porque he visto que te gusta bastante tratar pues con jóvenes. No sé si tenés como tu grupo así de que les das su repasadita. ¿Qué es lo que más les decís? ¿Cuál es tu mensaje central para cuando tenés tiempo de poder compartir y poder aconsejar a los chavalos ahora que tan complicados pues ahora con tantas cosas, tanta información que reciben, tanto bombardeo, bro? Muchísimo. Fíjate que hace poco viajamos, nos invitaron a una universidad de Matagalpa a hablar con los estudiantes de comunicación y realmente el mensaje ese día fue algo parecido a lo que estuvimos hablando hoy. Cuiden sus palabras. Porque si son comunicadores, estamos puestos para comunicar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué vas a comunicar? Dale forma a tu mensaje. O sea, cultivate como persona.
Porque no es lo bonito. O sea, lo que pasa es que, mira, muchos quieren la parte estética del asunto, quieren mejorar la parte estética. Hay una gran cantidad de estudiantes de comunicación que su meta es cultivar la voz, o sea, que su voz sea, enséñame ejercicios para locución, que mi voz suene grave, tuani, las muchachas quieren mejorar su rostro porque quieren ir a la televisión, su cuerpo, verse bien. Entonces, todo el mundo está enfocado en la parte estética, en la parte frívola de la comunicación, que es importante, sí, claro. pero no es lo más importante. No es lo más importante. O sea, ¿de qué te sirve una bolsa de regalos brillante, bonita, estética y que por dentro lleve un aguacate podrido? Sí. Entonces, ¿cuál es mi mayor recomendación? Cultívense por dentro. ¿Qué tipo de producto? O sea, todos somos un producto. ¿Qué vas a comunicar? Estas son herramientas, el micrófono, esta mesa, las luces, las cámaras, pero ajá, ¿y para qué? ¿Qué es lo que le quieres decir a la gente? O sea, te va a inventar un mensaje, te lo va a sacar de la manga para tirarle a la gente cualquier cosa. Entonces, cultívense. ¿Cómo se cultiva uno? Bueno, leyendo. Lee cultura general, lee cualquier tipo de libro, lo que te venga a la mano, lee, para que cuando hables se te nota que lees. Entonces, cultívense por dentro qué quieren comunicar, qué quieren hacer y el resto va a venir por añadidura. Si tu cara es más o menos bonita, si te tapas las ojeras, si unos ejercicios de trabalengua, si ejercicios de dicción, de modulación, lo que sea, pero cultivémonos pues, porque lógicamente me incluyo, cultivémonos por dentro para que lo que ofrezcamos a la audiencia sea algo que valga la pena. La Biblia dice que tus palabras sean o sea, que sean de deleite para tu audiencia, o sea, que tus palabras no sean cosas que provoquen confusión a la gente, sino que le presenten una nueva opción para crecer, para edificarse. Excelente. Gracias, oíste, fue un tiempo bastante... fue largo, bro, pero se sintió pequeño, realmente. Oye, para terminar, yo sé que tenés una radio digital donde compartís bastante contenido, también tenés tu página en Facebook, parece tu página personal es Carlos Gallo, ¿verdad? Pero también tenés una fanspage. Exactamente. Que aparece como el blog de Carlos Gallo. M. Gallo. Ahí, correcto. Entonces, ahí, ¿qué contenido hay ahí para, básicamente? Mira, ahorita tenemos la página de la radio que es www.avivavozradio.com. Ahí pueden entrar 24 horas. 24 horas al día. Hay programación, hay música, hay contenido de todo tipo. También está la aplicación que la pueden descargar en el Google Play, Aviva Voz Radio Nicaragua. Ahorita solo está para Android. Okay. Solo para Android. Entonces, la página de Facebook, que es donde estamos compartiendo a veces algunos live, algunos podcasts. Ahorita, por ejemplo, estamos empezando a producir el podcast ya formalmente que se llama Platicando con Carlos. Llevando invitados. Ahorita ya llevamos 2 programas grabados porque los vamos a lanzar ya, Dios mediante, a finales de febrero. Ahí en Facebook. En Facebook y en el canal de YouTube de la radio. Que el canal de YouTube es Aviva Voz Radio. Aviva Voz Radio. Entonces, les invitamos para que puedan también seguir el podcast. Vamos a estar compartiendo con gente, hablando de diferentes temas de la vida cotidiana, de la Biblia. Tanto podemos hablar de teología, como de emprendimientos, como de la vida cotidiana, de familia, de matrimonios, de todo, platicando con Carlos. Ese es el proyecto que tenemos, Dios mediante, para sacar ya a finales de este mes de febrero. Excelente. Y también abriste una tienda nueva de libros, así es, ¿verdad? Exacto. Bueno, es de mi esposa. Yo solo la estoy empujando. Nada más. ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la variedad de libros que puede encontrar la gente? Uno de los propósitos que tenemos es que nosotros podamos recuperar el hábito de la lectura que se ha perdido. Entonces tenemos todo tipo de literatura cristiana. Hay libros de teología, hay libros para jóvenes, para matrimonios, etcétera. La gente que le encanta leer, ahí tenemos una buena... Incluso tenemos, hay un libro de un muchacho esteliano, el libro se llama 7 formas de ser tan humilde como yo. Recomendado, hermano. Un escritor nicaragüense hablando de ese tema de una forma impecable. Vos lo lees y estás leyendo literatura internacional. Sí, no te vas a imaginar que un chavalo esteliano que escribió ese libro, buenísimo. Biblias también, la gente puede encontrar Biblias de estudio, Biblias sencillas para mujer, para varón. Ahora hay Biblias para todos los gustos
y colores. ¿Y la información? O sea, ¿dónde está ubicado eso? ¿Cómo pueden contactarse? La librería está en el Sumen, de los semáforos del Sumen, cuadra y media al sur. Ahí está, se llama Marve Librerías. Semáforos del Sumen, cuadra y media al sur. Ahí estamos de lunes a sábado. Ahí estamos para servirle a la gente. Excelente. Pues ya saben, allí vamos a pasar, de todos modos, vamos a pasar este link, lo vamos a poner y vamos a poner este pequeño fragmento para que las personas, igual, si quieren información, le pueden escribir. Vamos a poner también la página de Carlos Gallo ahí para que igual le puedan escribir si quieren algún tipo de consejería también, ¿verdad? Igual, ahí te pueden escribir. Ahí si no tengo la respuesta, ahí no... desencocamos juntos. Y para que vayan a ver también el contenido de que va a estar subiendo Carlos, que yo sé que muy bueno, ya lo escucharon aquí hablar, así que ya saben, no se pierdan también en este episodio, lo vamos a estar subiendo a todas las plataformas digitales y suscríbanse al canal y a la página también de Carlos. Así que gracias por el café.